Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a Casa de la Literatura. Yo soy Daniel Sáenz, asesor en temas literarios de la casa. Estamos acompañados por Diana Maya, que es la coordinadora del área de investigación y curaduría, una de las responsables de estas salas que ven aquí. Y también con la presencia de Rafael Dumet, cuya novela El espía del Inca está generando una serie de conversatorios y una serie de preguntas, de cuestionamientos y de afinaciones de la historia literaria y de los libros de memorias, de los libros de género histórico, de género policial. Estamos en una de las salas de la Casa de la Literatura, la sala permanente, se denomina Intensidad y Altura, en homenaje al poema de Vallejo. Y como marco tenemos este hermoso mural de todas las sangres, pintado por Josué Sánchez, especialmente para la Casa de la Literatura. Uno de los temas que se trabaja en esta sala es el tema de la memoria, el tema de los nudos de la memoria. Entonces yo quería empezar hablando, vamos a hacer un conversatorio, vamos a pasarnos el micro y nos encantaría que ustedes también puedan participar activamente con preguntas, con puntos de vista sobre los temas de memoria histórica, los temas de intensidad y altura, los conceptos de nudos, quipus, escrituras, novelas históricas, novelas de espionaje. Hace muchísimos años, cuando estudiaba en la Universidad Católica, nos mandaron a hacer un trabajo sobre las crónicas. Y en ese trabajo, el doctor Enrique Carrión, que era el docente a cargo del curso, me seleccionó un tema que era ver ciertos pasajes del Inca Garcilaso de la Vega, ciertos pasajes relacionados con la memoria. Y uno de los hallazgos que nos sorprendió a muchos fue ver que la memoria del Inca Garcilaso era una memoria en blanco y negro, no era una memoria a color, teniendo tantos colores el Cusco, su Cusco natal, teniendo tantos colores nuestra sierra, los trajes que él va a describir, todos sus recuerdos eran en blanco y negro. Al respecto, el sociólogo Maurice Holbach, él dice que la memoria no es solamente un simple registro, un registro histórico, sino es una reconstrucción, es una reinvención muchas veces. Y los estudios psicológicos van a decir que cada vez que recordamos estamos también reinventando, estamos recreando nuestros recuerdos. Y cuando hablamos de recuerdos entre personas, son pocas veces las que escuchamos de colores. Entonces parece que hay algo relacionado con el color que en la novela de Rafael Dumet, El espía del Inca, no están. Los recuerdos están a colores porque están sobre un quipu. Entonces cada cierto capítulo o cada parte de los capítulos están indicadas con nudos y con quipus y con los colores de los quipus. Cuando hablamos de nudos, estamos hablando de los nudos de los quipus, y también estamos hablando de conflictos, desanudar, desenredar nuestra memoria, desanudar nuestra memoria para crear una identidad, porque al final de lo que se trata también es de crear no solo una novela, sino crear una identidad. La historia literaria peruana es rica en memorias, eso estábamos conversando con Rafael y con Diana hace algunas semanas cuando Rafael nos visitó. Y hay memorias como la que se está exhibiendo abajo en la exposición
La libertad de escribir, dedicada a Manuel González Prada, escrita por Adriana Bernuil de González Prada, por la viuda de González Prada, que esperaba ser corregida por el hijo, Alfredo González Prada, que lamentablemente se suicidó antes y fue, creo que, reeditada o corregida por Luis Alberto Sánchez, por Don Manuel, ¿no? O sea, la novela, perdón, la memoria se llamaba Mi Manuel y Luis Alberto Sánchez la cambió o la reescribió como Don Manuel. Víctor Andrés Belaúnde también escribió en 3 volúmenes, si no me equivoco, sus memorias. También lo hizo Ciro Alegría. Alfredo Brais, que ha escrito tantas memorias que ya hasta se olvidó de cuántas ha escrito, ¿no? Hace poco, o no muy poco, se publicaron también las memorias de Dora Mayer, esta mujer que estuvo trabajando con los indígenas, con los derechos indígenas. Se publicó en el Seminario de Historia Rural Andina. Vargas Llosa, el mismo Vargas Llosa también ha escrito sus memorias en el pez en el agua. Entonces, por un lado tenemos estos nudos de la memoria y por otro lado también tenemos los nudos de la ficción que están asociados con estas memorias, con estas historias que van a dar origen a otro género que es la novela histórica. Desde las épocas de Flaubert, que escribe Salambó, Walter Scott, Rob Roy o Tolstoy, o el Viracocha, que escribió este escritor canario Vázquez Montalbán, Vázquez Figueroa, o El Pueblo del Sol, como tú nos señalabas, Rafael, de Augusto Aguirre Morales, o la recientemente aparecida novela histórica Los Tupac Amaru, de Omar Aramayo. El espía del Inca viene a enriquecer estas historias, viene a enriquecer esta tradición de una literatura de memorias que se publica cada cierto tiempo, pero existe, pero que se publica. Entonces, tenemos todas estas construcciones de la memoria que están basadas en investigaciones. No son caprichos de los autores, sino resultado de una serie de investigaciones, resultado de una serie de lecturas, de búsquedas, de documentos que maravillosamente en el caso de Rafael Dumet ha transformado en imágenes. Transformar una serie de papeles, miles de papeles en imágenes es una de las cosas más asombrosas o de las que a mí particularmente más me gustan, porque además están elaboradas casi como un lenguaje cinematográfico, un lenguaje, para decirlo con palabras cercanas a Rafael, un lenguaje dramatizado, ¿no? Como si fuera también una representación. Uno empieza a leer y se va proyectando en su memoria esta serie de imágenes. No se proyectan palabras, sino imágenes, las imágenes que él va escribiendo. Entonces, eso es una de las habilidades de Rafael que yo celebro y quiero compartir con todos ustedes. Otro de los temas importantes es la desmitificación desde los estudios del estructuralismo que en el Perú realizan los historiadores o etnohistoriadores como María Rostorowski, como el cajamarquino Valdemar Espinosa Soriano o como el francés Nathan Bachtel. Hay una desmitificación de ese pasado del Tahuantinsuyo, ¿no? Ya sabemos que el Tahuantinsuyo no fue un imperio a la manera europea como nos la pintaron en los colegios, sino una serie de enfrentamientos, una serie de pactos, una serie de convivencias de señoríos regionales con el poder incaico, ¿no? Y también recordar pues que ese famoso imperio incaico, si bien nos da una proyección internacional inmensa dentro de nuestra historia, también fue un imperio y como todos los imperios
fue un imperio vertical, un imperio con sus leyes estrictas, con sus decisiones cuestionables para los ojos del siglo XXI y estoy seguro para los ojos de su propia época. Tengo que mencionar que esta exposición, estos salones en los que tenemos la muestra Intensidad y Altura, no son conceptos, sino son también nudos. Fíjense un momento en los diferentes nudos, en los diferentes aspectos que tenemos aquí, y a la manera de un quipu también esta exposición está armada para presentar diferentes aspectos, ya no bajo el punto de vista de la historia literaria, sino bajo diferentes aspectos que la persona indicada para hablar de ello es Diana Maya. Por favor, pido que recibamos a Diana con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches. Bueno, a mí voy a hablar desde experiencias o mi memoria personal. Me alegra mucho compartir la mesa con ambos, con Rafael, porque siento que como parte del equipo que fue parte de esta exposición, Intensidad y Altura, encontramos muchas coincidencias con el trabajo de Rafael que me gustaría mucho y nos gustaría como Casa de la Literatura seguir abordando, deshilvanando, ¿no? Como decía Daniel, la exposición Intensidad y Altura de la literatura peruana se basa o organiza su información y los temas, las historias que cuenta a partir de nudos, lo que normalmente denominamos secciones de una exposición. En Intensidad y Altura se denominan nudos temáticos que van, los voy enumerando ya. El primer nudo temático se llama Voces Tejidas y problematiza o parte de una pregunta: ¿cómo poetizamos? ¿En qué lenguas poetizamos? ¿En qué lenguas pensamos, poetizamos el mundo, ¿no? En el Perú. Partimos generalmente del supuesto de que solamente existe literatura peruana en castellano y en libros. Una primera discusión, una primera tensión de Intensidad y Altura es volver a repensar esa diversidad de lenguas desde las cuales se puede literaturizar, para usar un término un poco feo, pero creo que podría entenderse un poco más. El siguiente punto de Intensidad y Altura es Desencuentros, el deseo de la voz, que aborda o que parte nuevamente de otra pregunta: ¿cómo contamos nuestra historia? ¿Y dónde empieza nuestra literatura? Y un punto clave allí es el encuentro de Cajamarca, que también es como el contexto en el que se desarrolla la novela de Rafael, ¿no? Y nos lleva a nosotras en Intensidad y Altura a hacer converger poesía, narrativa, crónica de distintos tiempos y también otros lenguajes, como por ejemplo el mate burilado, ¿no? También nuevamente para conversar acerca de qué identidades parten desde ese momento del encuentro de Cajamarca, ¿no? Este lugar en donde estamos sentadas, es Urdimbres y Sutilezas, y allí se pregunta ¿cómo somos en nuestra literatura? Los personajes que tenemos aquí, son algunos de los literatos o literatas que representan identidades en el país, ¿no? Bueno, y así vamos por distintos nudos temáticos, pensando o tratando de pensar la literatura no solo como un espacio en donde se recrean situaciones, donde se recrean personajes, sino también donde hay una tensión de identidades,
donde hay un encuentro tanto del el escritor, la escritora con lectores, ¿no? Hay distintas tensiones, distintas texturas que van apareciendo en la literatura y que nos gustaba o que optamos por rescatarlas y por lo tanto proponer en esta noción de nudo, ¿no? Para abordar la literatura peruana. Esta idea esta idea del nudo como una tensión siento que también aparece en El espía del Inca, de ahí seguramente Rafael podrías desmentirme en todo caso. Pero otro aspecto que sentía yo como coincidencia es pensar el nudo como un elemento de sistematización de la memoria y de la información. No en tanto registro, ¿no? Sino nuevamente configurar un perfil de nuestra identidad, que puede estar en tensión, en contradicción, ¿no? Eso creo que ya lo hemos asumido hace varias décadas, pero que es al mismo tiempo enriquecedor y en donde se encuentra varios ejercicios, ¿no? La investigación, por ejemplo, la recopilación, puede ser para la escritura de una novela, pero también para, en casos mucho más personales, la recopilación o la búsqueda de nuestras propias memorias que buscamos al conversar con nuestros abuelos, nuestros tíos, etc. Hay también allí, siento como un nudo interno en nuestra identidad que se va construyendo y desilvanando, como aflojando y nuevamente tensando cuando investigamos, y es al mismo tiempo lo que nos permite nuevamente construir un imaginario de nuestra sociedad, de quienes nos acompañan, de nuestra literatura, y nuevamente volvemos a construir una visión literaria, si se quiere, ¿no? de nuestra identidad. Entonces lo que pensaba es si, Rafael, tú sientes que como en esas dos formas, ¿no? Una de tensión y otra de recopilar información, hay alguna convergencia, ¿no? O sea, una cosa es como, vamos a decir, quizás si nos ponemos en campos muy generales, hay un lado entre la búsqueda social, política, ¿no? Y otro que es como mucho más personal, pero en ambos casos hay esa tensión y apertura nuevamente. A mí me resulta muy difícil siempre hablar en términos abstractos respecto de lo que hago, ¿no? Wow, me sorprende mucho lo que ustedes hacen y veo además el potencial simbólico y alegórico del nudo. En el caso de la novela, creo que merece una explicación para que el público pueda comprender que tiene una estructura de un quipu gigantesco, supuestamente, ¿no? Entonces, no son capítulos, son series de cuerdas. Es por ello que justamente ustedes están viendo el potencial alegórico, ¿no? En el caso del uso del quipu fue literal, no fue simbólico, fue literal, ¿no? Entonces, básicamente es una estructura que escogí porque justamente imaginé la manera en que podrían comunicarse esto, ¿no? Que era, bueno, sabemos que los incas utilizaban el quipu para la contabilidad, pero existe también justamente el quipu, y esto es una especulación, hay que señalarlo, el quipu que refiere a patrones narrativos, ¿no? Es decir, que sirvió muy posiblemente como ayuda a memoria, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en Guamán Poma de Ayala, en algunos dibujos, en muchos dibujos, que por ejemplo la estructura de la narración obedece a patrones, ¿no? Podemos ver esto, por ejemplo, en las descripciones de los reyes incas y de las collas diferentes que obedecen, ok, aquí hablan de, este es el nombre de la persona, esto es la genealogía de hijo de quién es, aquí viene después la serie de hazañas que ha realizado, acá viene después las batallas que ganó, aquí viene después la progenie, y ustedes pueden ver que hay una estructura muy clara que podría haber sido tranquilamente transpuesta de un quipu, ¿no?
Vemos también que, por ejemplo, en crónicas como Suma y Narración de los Incas, por ejemplo, hay cantares, ¿no? El cantar, por ejemplo, de la conquista de los Chancas por parte de los incas, es un cantar precioso, pero que además uno puede ver que obedece a un patrón narrativo muy fuerte, ¿no? Yo imaginé, porque creo muy posiblemente esto ha ocurrido, que posiblemente había un cantante épico o un cantor épico que recordaba este evento importante, con un equipo al lado como ayuda a memoria, ¿no? Y básicamente cantando ese equipo en momentos importantes y celebratorios en el calendario del Imperio Incaico, ¿no? Ahora bien, la estructura propia del equipo que yo presento en la novela, y eso debo decirlo claramente, es una licencia, ¿no? Es prácticamente imposible que haya habido, digamos, un equipo con estructura alfabética, no tan precisa, tan grande, ¿no? Y imagino, bueno, una serie de cuerdas tiene como 20 páginas y yo no sé, no imagino de qué tamaño tendría que tener ese equipo para poder justamente incluir todos los recuerdos que están incluidos justamente con tanta precisión en esa serie de cuerdas, ¿no? Así que en ese sentido es bastante literal. ¿Qué quería hacer? Yo aprendí en mis estudios de teoría literaria una noción que me pareció muy, muy interesante, que yo no sé si estoy, por favor no me citen, no sé si estoy tergiversando, porque fue hace mucho, mucho tiempo y fue, digamos, una noción muy entrañable para mí, que era la noción de materia literaria, ¿no? Y me acuerdo muy bien que tenía relación con, digamos, una especie de grupos. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo digo la palabra Sherezade, e inmediatamente ustedes tienen un grupo, toda una imagen de un conjunto de personajes, tienen la idea, pues, de, no sé, de un califa, tienen una alfombra voladora, tienen un genio, tienen una lámpara, tienen un montón de cosas, todo un universo que se crea inmediatamente a partir de la palabra califa, la palabra genio, ¿no? Yo digo la palabra el rey Arturo. Inmediatamente todos ustedes tienen una imagen creada, ¿no? La tabla redonda, el mago Merlín, ¿no? ¿No es cierto? Yo digo la palabra inclusive en términos, otro tipo de narraciones, Calígula. Y todos ustedes imaginan a un hombre, ¿no? Nombró general a su caballo, se casó con su hermana, se acostó con ella, etcétera, etcétera. Yo digo la palabra Chalcochima y ustedes no tienen la menor idea de qué estoy hablando. Aun cuando las dimensiones de este personaje son inmensas y posiblemente mucho más dramáticas que inclusive los personajes que acabo de señalar. Yo les digo una frase y ustedes van a entender la dimensión en la que nos estamos moviendo. Yo digo que el Inca Huayna Cápac tuvo 800 hijos. Y ustedes entienden en qué nivel nos estamos moviendo y lo extraño que ustedes no lo sepan. Yo digo que cuando el Atahualpa mató a sus 200 hermanos y los hermanos de sus hermanos en el Cusco, se dice una frase y ustedes entienden la magnitud de los eventos en que nos estamos moviendo. Y, o sea, es una cosa monstruosa, épica, que nos pertenece a nuestra cultura y que no conocemos, que es completamente ajena. Les hablo del gente, puedo incluir nombres, puedo hablar del rey Rumiñahui, Quisquis, Quispecisa, la menor idea. Y lo que yo quise hacer, y con eso les voy a devolver a ustedes porque estamos hablando de memoria. Y es lo que yo quería hacer, inscribir la materia inca en la literatura universal, porque la merece largamente, ¿no? Y con eso por el momento voy a ceder. El año pasado en Cajamarca, el lugar donde tiene
donde sucede la novela El espía del Inca, el último año de la vida de Atahualpa. Estuve en una reunión con gente de la misión japonesa, los arqueólogos de la misión japonesa, y con uno de los mayores especialistas en quipus en el mundo, ¿no? Con Gary Arton se pronuncia, ¿no? Orton, con Gary Orton. Y él tenía mucho interés en conocer la novela. El único ejemplar que yo tenía estaba a 5 calles, que era mi casa, e inmediatamente fui a conseguírsela para entregársela. Él ya había escuchado de la novela, es más, había leído algunas partes de la novela porque la publicaste previamente algunos capítulos en internet, ¿no? Y necesitaba leer completamente la novela. No sé cuál ha sido su lectura, pero la emoción fue tan contagiosa que el representante de Lluvia Editores que estaba allí fue a traer más libros a la reunión de arqueólogos y terminaron vendiendo más libros del espía del Inca que de los libros de arqueología que se estaban presentando. Y este es un Pulicherry, ¿no? Tú estás logrando también con la novela algo que no se ve o no se ha visto en el Perú hace mucho tiempo, que es un gran quipu de distribución en diferentes lugares del Perú, creo que en Barcelona también, en algunos lugares de Europa, justo por todos estos quipus que los armó Esteban Quirós de Lluvia Editores, el editor del libro, y si no me equivoco, él también va a ser el editor de Camasca, se va a publicar Camasca, ¿sí? Porque ese es otro de los temas que quiero resaltar. La investigación histórica y literaria, la recreación de toda esta ficcionalidad, la creación de estas imágenes que van a colmar el libro, han dado pie o dan pie a varias cosas. Rafael es dramaturgo, lo conocíamos como dramaturgo en los años de la Universidad Católica, ¿no? Y sorprendió a todo el mundo con esta novela que es una serie de representaciones también, ¿no? Y a lo que voy es a cómo toda esta investigación puede servir de materia para varios productos. Yo veo que está Camasca, que está el espía del Inca. ¿Qué otras cosas hay en el futuro, Rafael, con el juego de la memoria, de la historia de los incas o del Perú, ¿no? ¿Estás aludiendo a futuros proyectos novelísticos? Sí. Estoy escribiendo una novela sobre un personaje que posiblemente ustedes no conozcan, pero sus padres sí. Hay un señor que se llama Eudosio Rabines. No sé si ustedes saben quién es. Es un político y escritor peruano que, en mi modesta opinión, por todo lo que he leído de él, no sobre él, de él, y además por todo lo que sé sobre él, está básicamente al mismo nivel de Mariátegui y al mismo nivel de Aya de la Torre. Pero por una serie de razones, con rastreo posible histórico, ha desaparecido completamente del mapa. Es un personaje que estuvo en los orígenes inclusive él escribió, y esto tengo prueba, los documentos iniciales del APRA, que es el APRA. Él fue un interlocutor muy activo de Aya de la Torre en su tiempo en Europa. Después de la disputa, digamos, sin retorno que tuvieron más o menos por esos años, él se pasó al lado de Mariátegui, digamos, ¿no? Y se convirtió en un, digamos, adalid y defensor de Mariátegui,
Mariátegui inclusive mandó a hacer una colecta para traerlo de Europa, aun cuando Rabines venía justamente con la consigna por parte de la Tercera Internacional Comunista de convertir el Partido Socialista en Partido Comunista. Y bueno, José Carlos Mariátegui le dejó las riendas. Bueno, como saben aquellos que leyeron, esto lo cuenta muy bien el señor Flores Galindo en su libro La agonía de Mariátegui. Mariátegui estaba planificando justamente dedicarse a la Mauta, mudarse a recuperarse físicamente y mudarse a Buenos Aires y dejarle las riendas del partido a Rabines, porque por muchas razones, yo sospecho también que psicológicas, puesto que quizá él sospechaba que el rumbo que estaba tomando la cosa era más apropiado para alguien tan feroz, tan rígido, tan fuerte como Rabines, y le dejó efectivamente las riendas de su partido, ¿no? Les voy a hacer la historia muy corta, en pocas palabras. Él finalmente asume las riendas del Partido Comunista y al mismo tiempo que desempeña el rol de un alto funcionario, un alto comisario de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista, y se codeaba con toda la gente allí. Estamos hablando de Zinoviev, estamos hablando de inclusive Trotsky, inclusive lo llega a conocer. Pero bueno, pasan una serie de cosas. Es que parece que tuviera él parece que hubiera tenido 3 o 4 vidas por todas las cosas que hizo. Participó en una huelga general, lo metieron preso, lo mandaron a sacar, salió tuvo una fuga rocambolesca de un hospital cerca del Real Felipe, llegó a la Unión Soviética, lo metieron a la Lubyanka, estuvo en la Guerra Civil Española. Es que es impresionante lo que pasó en la vida de este señor, y finalmente él decidió ser un disidente, o sea, abandonó el comunismo, como muchas personas que estaban abandonando el comunismo en esa época, ¿no? Como por la época justamente del pacto germano-soviético, ¿no? Y por las cosas que él vio al interior de la Guerra Civil Española, y vio el rol funesto que tuvo la Unión Soviética justamente en el asesinato selectivo de líderes anarquistas, ¿no? Y en general de todo aquel que se opusiera al poder comunista en España. Y bueno, él justamente abandonó el comunismo, y para hacérselas corta, porque además lo que viene después es contundente, él terminó en la práctica siendo un agente de penetración y propaganda de la CIA. De hecho, su documento, él escribió una autobiografía que se llama La Gran Estafa, que fue publicada en inglés en 1951 y en español en 1952. Y bueno, yo he demostrado, tengo las pruebas de que definitivamente él trabajó esta biografía con un agente de la CIA, yo tengo identificado. Trabajaron por 1 año y medio en México, en un lugar con una dirección que tengo identificada. Fue ordenado además por el director de la CIA, en esa época se llamaba Allen Dulles, que tomó un interés particular en esta biografía, en su autobiografía. Tengo también un pequeño dato que les voy a dar, así para que lo vayan saboreando, si tienen interés, pero que dan una idea de cosas que pasan por debajo de la historia y que realmente cuando las aprendemos nos sorprenden. Quien lo puso en contacto con la CIA pues fue, y eso es una sospecha muy bien fundamentada que tengo, fue nada más y nada menos que Pedro Beltrán. Y nada, el asunto es que él trabaja como un agente de propaganda a lo largo de los años 60 y después se ve involucrado, él participó básicamente en 4 o 5 golpes de Estado en el Perú, siempre en la sombra, en algunos casos menos en la sombra, en otros casos más.
y fue deportado también unas 5 o 6 veces, una en Chile, otra en Guatemala y bueno, 4 en Perú. A él no solamente lo deportaron en su última deportación, su último deporte, claro, ¿no? En el 69 no solamente en el 69 lo deportaron, pero en el año 70, cuando ocurrió el terremoto del 31 de mayo de 1970, ya no era posible deportarlo porque ya estaba deportado. Y como el señor justamente se enteró por buena fuente de qué cosa hizo Rabines después del terremoto, bueno, el Perú estaba recibiendo ayuda extranjera justamente por el terremoto, ¿no? Y él creo que estaba justamente en ese México ya. Él dijo, no manden ayuda al Perú, porque la ayuda se la están quedando los militares. Lo cual, por lo que me han dicho, era cierto. Pero eso irritó tanto bueno, no toda, pero se estaba llegando, lo cual irritó tanto a Velasco que justamente él decidió, como ya no lo puede votar, decidió justamente arrebatarle la nacionalidad. Y él estuvo, bueno, los últimos años les voy a dar unos pequeños datos para que nos saboreen también, porque la verdad es que la vida es alucinante. Tenía pasaporte boliviano entregado por Hugo Banzer. Era muy amigo de Somoza, inclusive Somoza le mandó un avión cuando a él lo deportaron de Guatemala. Se enteró de la muerte del señor Orlando Letelier un día antes de que ocurriera. Y hay una serie de datos más que están por allí que dan a entender que estuvo muy activo de manera en la Operación Cóndor. Así que, bueno, esas cosas estoy haciendo ahora. Tus 2 novelas entonces van a estar ubicadas con cosas que tienen que ver con Cajamarca también. Tu obra de teatro también apelo a mi cajamarquinidad, ¿no? Por estos temas. Es que Eudosio Rabines es un personaje muy controvertido, es un personaje lleno de nudos, ¿no? Fue amigo de Vallejo también, creo que Aya de la Torre le pide que lo conviertan al aprismo y ellos fracasan, ¿no? Ellos fracasan. Es el que hace llegar una serie de cartas de Aya de la Torre a Flores Galindo, me parece, para mostrar las deleznables palabras con las que el líder del APRA se refería a Mariátegui, ¿no? Pero también es un periodista y es un cultor de una prosa muy fina, ¿no? A mí me parece que cuando escribe estas memorias, al menos esas partes referidas a Cajamarca, son una prosa muy fina, corrígeme, Rafael, ¿no? Y es un personaje que no ha sido visto dentro de las antologías literarias de Cajamarca o dentro de la literatura peruana. Pero yo quiero volver al espía del Inca y que nos convoca con fuerza aquí, ¿no? El espía del Inca no solamente es un gran trabajo de investigación, sino siento que también es un homenaje a todos estos historiadores, a todos estos antropólogos, a toda esta gente que ha ido trabajando, que ha ido rebuscando, que ha ido anudando y desanudando nuestra historia para crear una nueva, para crear una identidad, ¿no? Una identidad que pueda ser compartida por todos, ¿no? Entonces, hay muchos homenajes ahí en tu obra. Me parece que hay algo de Arguedas allí también. Explícanos, por favor. Pues te toca a ti, ¿eh? Ya, exactamente, ¿no? Muchísimo de Arguedas. De hecho, es decir, hay toda una parte
bueno, básicamente hay muchos guiños de ojo para aquellos que conocen bien Arguedas. Por ejemplo, hay toda una relación, por ejemplo, el Guaycuyo. El Guaycuyo es este juego con el que lanzan en la laguna. Es un juego que aparece en uno de los cuentos. Hay alusiones así al zorro de arriba y al zorro de abajo. Pero hay un homenaje en regla a la agonía de Iñazurriti, siempre me equivoco, Razuñiti, ¿no? Que donde he intentado reconstruir un posible antecedente prehispánico de lo que fue la danza de las tijeras. Y he reconstruido justamente, he tratado de reconstruir justamente el contexto chanca en el cual tuvo origen y que es literalmente, sí, es una ceremonia que de alguna manera trata de evocar o sugerir un parentesco con lo que sería la agonía de Iñazurriti, ¿no? Y sí, yo no sé, inclusive esta cosa, este sentimiento lírico de la lengua, de alguna manera sale de allí también. Inclusive hay, digamos, inclusive partes, estructuras sintácticas he copiado literalmente de algunos cuentos de Arguedas, de algunos hay personajes inclusive que son evocaciones de otros, en fin. Yo me quedé pensando en esto que tú decías hace rato, que sentías una necesidad casi reivindicativa, siento, de insertar en la historia universal la memoria inca. Y entonces pensaba en que preguntarte cuál es tu relación personal, ¿no? en esta reconstrucción que pareciera solamente histórica, solamente de un momento lejano, ¿no? Con tus propias búsquedas personales. ¿Por qué esa necesidad de reivindicación? Sí, desarrollar eso. Pensaba, perdóname, recordaba hace algunos meses hicimos acá una exposición sobre Magda Portal, en donde encontramos, ¿no? un manuscrito inédito que era su autobiografía. Y ella al inicio hace una reflexión sobre qué es la autobiografía, cuál es la diferencia entre autobiografía y memoria, ¿no? Cómo se construyen. Y me gustaría leerlas un poco para provocar quizás por ahí un poco más la profundización. Dice Magda Portal, ¿no? Las autobiografías nunca son sinceras o lo son a medias. Tampoco las memorias, aunque éstas reflejen mejor las emociones, las angustias o las alegrías vividas, que difícilmente pueden reproducirse cuando el tiempo ha transcurrido. Bueno, y ahí dice algo sobre las autobiografías, que los escritores suelen engrandecer sus propias figuras, ¿no? Sus propias personalidades. Dice, hay narcisismo o masoquismo en los que hacen el relato desnudo de sus vidas, y cuánto dolor o placer deben experimentar al revivir aquello que tenían oculto, pero a la espera de descubrirlo en el momento preciso. Las memorias son al revés del diario, se escriben hacia atrás, cuando la pátina del tiempo ha impreso su señal, la fuerza o veracidad del acontecimiento descrito. A raíz de esto que te quería preguntar, claro, como decía al inicio, ¿no? Si bien pareciera que nuestro presente, tu presente, no tiene una relación directa con el momento histórico que narra la novela, seguramente hay una razón, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer una confesión. Esto es autoficción. Yo realmente soy un espía del siglo XVI y estoy contando mis memorias. No, es una broma. No, en realidad, ¿cómo se relaciona esto con mi historia personal? Me tomó un tiempo encontrar la trama de la novela. Y la novela una vez que descubrí que la trama que yo quería contar era la historia de un intento frustrado de rescatar al Inca Atahualpa por parte justamente de un espía.
Esto fue inspirado pues en un manuscrito concreto que es el manuscrito de Juan de Betanzos que se llama Suma y Narración de los Incas. Hay una anécdota justamente donde se señala con puntualidad, ¿no?, este intento frustrado de rescate con nombre y apellido, inclusive se mencionan los personajes involucrados, el general Cusiyupanqui, un espía que se llama Siquinchara, que era mal espía, y cuando llegó el momento cuando me di cuenta que la historia que yo quería contar era esta, yo decidí, ok, pero no va a ser este espía inepto, este espía que da malos informes. Yo voy a crear un espía eficaz, que no sea solidario con el universo inca, puesto que yo necesito una perspectiva desde afuera. Y llegué a la conclusión de que sería un espía chanca. Chanca por muchas razones. Chanca es la zona actual de Andahuaylas, Ayacucho, ¿no? Y bueno, entonces esa zona es una zona, por una parte, bastante cargada, ¿no? Los chancas, en la zona de los chancas estuvo el Imperio Huari y luego posteriormente estuvieron los chancas, justamente, cuya derrota marcó el inicio de la expansión quechua, que justamente marcó el inicio del Imperio Incaico. Por otra parte, además, luego justamente lo que decidió nuestra independencia continental fue justamente la batalla de Ayacucho, ¿no?, en 1824. Luego, cuando llegó la guerra con Chile, hubo una serie de deserciones en todo el país, pero hubo un grupo de personas que hicieron la rebelión, que hicieron la resistencia, que fue la montonera del general Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y por otra parte, bueno, sabemos nuestra historia reciente, justamente en el movimiento más letal de Sudamérica en los años 80, que tuvo nefastas consecuencias para el país, fue donde surgió en Ayacucho. Entonces, para mí fue muy claro que además era completamente lógico que además el personaje principal fuera miembro de una comunidad que había sido aplastada por los incas. Esto tiene una perversa lógica psicológica. Por alguna razón en los imperios, quienes mejor los sirven son aquellos que han sido aplastados por ellos, por las personas que detentan el poder. Me pareció completamente lógico que fuera un chanca, un funcionario chanca, un espía chanca, el que defendiera mejor, el que estuviera a cargo de participar en esta trama. Pero también había una razón personal, y ahí contestó la pregunta. Dumete es un apellido sirio. Es un señor más o menos en 1915, 1917, llegó al Perú pasando por, bueno, no sabemos qué estaba oyendo, yo sospecho que estaba oyendo posiblemente la realidad de su país que estaba enfrentando a una guerra de independencia contra Francia. Y este señor estaba buscando, justamente para tener dónde llegar, estaba buscando a un pariente que posiblemente fuera su primo, su tío o su papá, y no lo sé. Pero la cuestión es que se fue de polizón en barco y llegó hasta Panamá, y en Panamá lo detuvieron porque era menor de edad. Hubo un policía que lo atrapó y decidió justamente conducirlo al lugar donde estaba este pariente, y llegó al Callao, al Perú, donde vino un señor de Ayacucho, que era este pariente, y lo fue a dar al alcance, y juntos regresaron a Ucará, este pueblo Ucará en el sur de Ayacucho, en la provincia de Lucanas, donde los dos se casaron con dos hermanas ayacuchanas, y los dos tuvieron familia, una familia de la cual surgió mi padre, que está aquí presente, y que además es quechua hablante y que llegó a Lima cuando tenía 17 años. Entonces, cuando por una parte habían razones, digamos, sociopolíticas para poder justamente darle una dimensión para elegir a este espía chanca, pero por otra parte, pues justamente había esta razón personal, que además, yo no sé por qué razón, puesto que yo he visitado muy pocas veces en mi vida este pueblo. Yo por alguna razón he tenido una cercanía muy fuerte con
con este lugar. Y de alguna manera, y esto me di más o menos, me di cuenta a los 7 años de estar escribiendo la novela, me di cuenta que justamente lo que yo estaba haciendo era abrazar la cultura de mi padre. Así que eso es lo que puedo responder. Otra pregunta. Creo que... Ya, sí. Yo quería agregar otra pregunta desde eso. ¿Tú encuentras en tu proceso creativo, encuentras también o tendiste alguna relación con otras novelas históricas peruanas o no encontraste recursos y por lo tanto tú ubicas tu novela dentro de una tradición de novela histórica en el Perú? Yo debo confesar que no pensé en la tradición histórica peruana porque no la conocía y realmente no dialogué con ella en ningún sentido. Y es curioso porque yo no la concebí como una novela histórica, yo la concebí como una novela de espionaje y con la cual sí dialogué fue con las novelas de John le Carré. Dialogué también con El nombre de la rosa de el escritor Humberto Eco. Dialogué con La guerra del fin del mundo del señor Vargas Llosa. Dialogué con La guerra y la paz de John Tolstoy. Dialogué con El siglo de las luces del señor Alejo Carpentier. Y estoy seguro que he dialogado con algunas más, pero digamos, en términos de concepción de la novela como una cosa total, creo que sí dialogué fundamentalmente con estas novelas, ¿no? Aun cuando algunas de las novelas que he mencionado no son realmente totales, sino tienen características que me sirvieron para concebir exactamente lo que quería hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento aparece la categoría de novela histórica? Si no es contigo, ¿o está acá más bien con los lectores peruanos? Es curioso porque yo pensé más bien que era una novela de espionaje que ocurría en el pasado. Así la concebí. Y claro, busqué antecedentes y encontré, por ejemplo, lo que tú mencionaste en la novela de El pueblo del sol de Augusto Aguirre Morales, la leí, me sirvió como referencia, y yo sabía claramente que lo que quería hacer era una cosa completamente diferente, ¿no? Dialogar, la guerra del fin del mundo. Y honestamente, debo confesar que, más que nada por mi ignorancia, no por ninguna otra razón, no he dialogado más con la tradición literaria peruana. Es mi ignorancia, creo yo, porque la verdad que yo sé que, bueno, sí, claro, El mundo es ancho y ajeno, de Alciro Alegría, también. Hay un diálogo claro, sí, también. Pero paro de contar. Y repito, es por mi ignorancia, no porque por una, digamos, es una ignorancia pasiva antes que activa, ¿no? Bueno, esto era un conversatorio, no queríamos que sea un conversatorio entre tres, queremos invitarlos a ustedes también. Sabemos que tendrán algunas preguntas, algunas inquietudes, algunos puntos de vista. Yo les agradecería que conforme hagan la pregunta digan quiénes son. Sí, empezamos por el fondo. Buenas noches, Rafael. Leí hace unos días una entrevista tuya y bueno, mi pregunta no va tanto al argumento de tu libro, sino a la parte anecdótica, ¿no? Los avatares que tuviste que pasar para que el libro pueda ser editado y publicado, ¿no? Más de una editorial en el Perú rechazó no tal vez el argumento, sino que algo no veía en esa novela que no, para ellos no valía no valía la pena ser publicado, ¿no? Hago una analogía, salvando las distancias, porque son géneros distintos. Con Harry Potter también pasó lo mismo. N editoriales la rechazaron y al final todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué vio la última editorial en ti, en este argumento que tal vez no vieron las otras editoriales para editarla y publicarla?
Lo primero que tengo que señalar es que yo no tomo esto de manera personal, es simplemente yo creo que el hecho de que no hayan podido ver el potencial de la novela, bueno, escribir esta novela es en realidad un acto de fe en el lector peruano, en el sentido de que yo cuando estaba escribiendo la novela estaba pensando muy concretamente en las personas que me iban a leer, y yo pensaba en el lector de Piura, para lo cual justamente yo traté de documentarme muy bien acerca de los tallanes. Lo mismo hice con los cajamarquinos, o sea, yo realmente reconstruí la Cajamarca prehispánica con mucho detalle, de manera que un potencial lector cajamarquino pudiera leer esto y dijera, caracho, este señor ha hecho su tarea. Y además, caracho, lo ha hecho de manera entrañable, o sea, quiere la cultura. Y lo mismo hice con Ayacucho, lo mismo hice con Cusco, lo hice hasta con Ecuador y hasta inclusive con los propios españoles, puesto que yo he recreado inclusive cada uno de ellos basado en fuentes históricas concretas. Y lo que pasó, sospecho yo, es que digamos que no tengo una buena opinión acerca del criterio de las editoriales peruanas. Como que no ven es curioso porque tengo la impresión de que inclusive tengo más visión comercial que ellos, es decir, interesante. Yo no, por supuesto, no escribí esta novela para vender nada, realmente, pero a mí me hubieran contado esta novela en términos conceptuales y yo hubiera dicho esto va a ser un gol. O sea, inclusive en términos de cosa entrañable, es decir, la empatía que puede tener, ¿no? Y eso lo vio el señor Esteban Quirós. Él me dijo literalmente, esta novela debe caminar por todo el país. Fue lo primero que pensó. No era muy larga. Los otros, yo puedo comprender la perspectiva de un potencial editor, ¿no? Que además, yo no creo que ellos, no, lo digo con toda sinceridad, no tienen la menor idea de quiénes son sus lectores. Creo que tienen una serie de fórmulas más o menos o ideas creadas acerca de quién lee en el Perú, pero el Perú ha sufrido una transformación tan grande en tiempos recientes y de la cual ellos se encuentran completamente dislocados, que los ha dejado, los tiene a contrapié y francamente esto los ha tomado por sorpresa. A mí no me tomó por sorpresa y a Esteban Quirós tampoco. De hecho, él inmediatamente apenas vio la novela dijo, eso tiene que caminar por todo el país y vamos a comenzar hoy. Y se fue inmediatamente, apenas imprimió la novela y se fue a Ayacucho, la feria de Huancayo, se fue y voló. Había gente, yo no sé cómo, pero la gente se había pasado la voz de que esta novela existía. Sabía más o menos de qué trataba y estaba esperándola. Y bueno, como te digo, yo no tomo nada personal. Como dirían los gringos, too bad, lo siento, ¿no? Pero bueno, está bien, no hay problema, ¿no? A mí me preocupa, sí, eso debo señalarlo. ¿Qué pasa con otras personas que escriben buena literatura al interior del país y que no reciben las mismas oportunidades? Yo ahora, por ejemplo, estuve en Huancavelica y conocí a un libro de cuentos de un chico que se llama Orlando Loaiza, brillante. Lo leí y dije, wow, pero esto tiene una edición confidencial de 500 ejemplares que van a leer gente de allí, que posiblemente se van a perder. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún... O sea, en Estados Unidos hay una cosa que se llama scouts, o sea, hay una persona que está completamente buscando, digamos, talentos. Tengo la impresión de que esto, por razones de clase y también, debo decir, de raza, no existe en el Perú. Y bueno, eso es mi opinión, esa es mi opinión. Y digamos, lo puedo decir, a mí me parece muy extraño que una novela como esta haya pasado 8 años sin editarse en papel. Yo terminé esta novela a fines de 2010, 9 años, 8 años porque se publicó el año pasado. Eso para mí es un síntoma, y yo no lo tomo personal, pero es un síntoma además peligroso de cosas que están pasando en el país a nivel de discriminación, a nivel de... No digo por mí, lo digo por otras personas, ¿no? En fin. La novela va por su segunda edición. Esta noche se está ofreciendo un precio especial en la parte
de la entrada. Ahí está el representante Lluvia, no es Esteban, pero está su hermano que nos ha venido a acompañar. Cedemos el uso de la palabra. Buenas noches con todos. Rafael, te agradezco más bien la oportunidad de haberte conocido personalmente y sobre todo que nos dejes un buen legado cultural, ¿no? Mi pregunta, y más que pregunta, sería ¿qué sentía Atahualpa al momento que fue capturado, ¿no? Era el hijo del dios Sol. ¿Qué frustración vivía en ese momento? ¿Era rescatable? ¿Era rescatable? Quizás ella tenía su personalidad, por las investigaciones que has podido hacer, Rafael, quizás nos puedas explicar un poco cómo era Atahualpa. ¿Era un hombre valiente, como dicen los libros, como nos han enseñado? Básicamente eso. Gracias. Las informaciones principales que conocemos en términos de, la persona que ha descrito más detalladamente a Atahualpa ha sido el señor Pedro Pizarro en un manuscrito que se publicó en 1561. Ahora bien, es sospechoso porque ese lo publicó en 1561, es decir, muchos años después, ¿no es cierto?, de ocurrido los hechos. Yo he trabajado 10 años con este señor, dialogando, conversando con él todos los días, y todavía no comprendo muy bien completamente su manera de proceder. Hay una investigación muy interesante de un señor llamado Gonzalo Lamana, que se llama, en inglés es Dominance and Domination, donde trata de ponerse justamente de entender el tipo de lógica que él estaba utilizando, y si he entendido correctamente lo que él dice, voy a tratar de parafrasearlo, es básicamente algo como esto, como que Atahualpa acababa de ganar la guerra contra Huáscar, pero no había logrado consolidarse en el poder todavía, necesitaba mecanismos de reafirmación, actos simbólicos que hicieran confirmar que él había sido el elegido, a pesar de que había ganado la guerra. Entonces, lo que él hizo fue observar estos seres que tenían supuestamente poderes mágicos y hacer una especie de encuentro ritual, ¿no? Tratar de establecer un encuentro ritual donde fuera validado por ellos de alguna manera. Ahora bien, y eso también se aparece en las crónicas, se le avisó varias veces. El general Rumiñahui le avisó que estos señores eran peligrosos. Y por razones que yo todavía no termino de comprender bien, quizá porque como había una mezcla de arrogancia, digamos, así como dicen, la curiosidad mató al gato, la curiosidad mató al Inca. Entonces, posiblemente lo que pasó fue que él era un ser divino. No es que fingía serlo, en su concepción, él era un ser divino. Ahí estaba las guerras que había ganado para demostrarlo. Él había soñado, además, había recibido la investidura por onírica. Él, además, ustedes saben que cuando una persona ganaba guerras, significaba porque de alguna manera las divinidades estaban con uno. Entonces, ¿qué mayor prueba de que él era un ser divino que el hecho de haber ganado de manera tan aplastante la guerra contra Huáscar? Entonces, a él no se le podía ocurrir jamás que un grupo de 169 personas, por poderes que tuvieran, se iban a atrever a lanzarse contra él y capturarlo. Rumiñahui al parecer lo previó, porque justamente él se había provisto de informes de otras fuentes, pero al parecer Atahualpa le creyó más a este espía inepto al cual ya mencioné, y posiblemente esa es una de las razones, pero nunca yo, después de los 10 años que me tardé en hacer esta investigación, he llegado a la certeza de que comprendí cuál fue su lógica. Es por supuesto una recreación mía, tratando de entenderlo con todo mi ser, a partir de todo lo que se sabe, ¿no? Y eso es lo que podría responderte. Muy bien. Buenas noches.
Me gustaría saber en qué medida hay un proyecto literario interesado en poder reinventar o reescribir la historia del siglo XVI, ¿no? Y en todo caso también ver cómo se estructura el manejo del quipu como un manejo en clave, porque cada episodio en el libro dice, ¿no? Quipu, cuerda tal, la letra Z, y es como si fuera efectivamente abrir una caja o abrir códigos. Y observo que hay todo un trabajo metódico, conocido acerca del quipu. Y revisando un poco al autor, sé que estudió lingüística y me gustaría ver ese manejo, ¿no? Porque además de historia, ficción, hay un manejo efectivamente lingüístico y pienso que por ahí está la entrada, ¿no? Que el lector intenta conocer no solo la identidad literaria o cultural, sino también la lingüística, como una recuperación de la memoria, del lenguaje y la historia. Gracias. Bueno, sí, yo soy lingüista de formación. Y sí, para mí la forma lingüística en la cual se presenta algo es importantísimo. Y sí, hubo un intento justamente de recuperarla, el equipo, como una forma justamente de comunicación. Y no solamente, no sé si usted leyó la novela, pero digamos, hay muchas modalidades de quipu presentes en la novela. Todas las modalidades de quipus que yo he mencionado justamente al inicio de esta conversación con mis compañeros aquí. Y lo del espía, yo no sé, yo creo que el espía, por lo menos en la novela que está allí, está completamente imbuido de la cosmovisión de la época. Y además hay como todos los imperios, como el Incario estaba justamente poblado, inclusive hay un término que se llama el tucuiricui, justamente de esta persona que posiblemente era enviada, era un funcionario que era enviado a un lugar para enterarse un poquito de qué estaba pasando allí. Este enterarse posiblemente era clandestino o era formal, no sabemos. Pero lo cierto es que, como todo imperio tiene un sistema de espionaje, es decir, de personas que están destacadas en diferentes lugares y que están informando constantemente de qué cosa está pasando en cada lugar, ¿no es cierto? Definitivamente el imperio incaico estaba constituido por un ejército de informantes. Y además esto combinado con los incas estaban obsesionados con el informe preciso, con el reporte, ¿no? Con contar absolutamente todo, contarlo en términos numéricos y contarlo posiblemente también en términos, digamos, narrativos, ¿no? Es por eso que espero haber satisfecho su pregunta, no estoy seguro, pero bueno, sí, bueno, ok. Digamos que yo diría que antes que una propuesta de quipu hay una licencia que me he tomado, porque no creo que sea realmente, yo debo ser completamente sincero con usted, un quipu de las características de la serie de cuerdas que está en el libro es absolutamente imposible. Después de haber estudiado todo lo que yo he estudiado sobre los quipus, que creo que me he leído bastante, diríamos que es una licencia poética que me he tomado, ¿no? Hay inclusive quipus reales que me he permitido reconstruir al interior de la novela que sí realmente son verosímiles, como por ejemplo el quipu épico que narra la supuesta invasión del Inca Tupac Yupanqui a las islas de la Polinesia, que ese sí es un quipu que corresponde a las características de lo que pudo haber sido un quipu narrativo, ¿no? Espero haber contestado bien su pregunta. Muy bien. Buenas noches. Rafael, yo soy estudiante de literatura y debo decirte de que tu novela ha irrumpido con una fuerza insólita, ha alborotado el cotarro, el cortijo, y al parecer nadie te tenía en su radar. Todos viven pendientes del mainstream literario, ¿no? Y fuera del mainstream no existe nadie más. Y otro tanto se podría decir de la novela de Aramayo, de Óscar Aramayo,
Mi pregunta es, ¿tú crees de que esto implica de alguna manera o anuncia un cambio en la manera de hacer literatura? Hacia adelante está marcando una pauta nueva que deje de lado ya cierto paradigma a propósito de la autoficción que mencionabas. De hecho, yo estaba escuchando una entrevista a Aramayo y él iba un poco más lejos inclusive, una entrevista en RPP. Él decía de que esto de cara al Bicentenario, esto implicaría inclusive, es una suerte de anuncio que implicaría un cambio inclusive ya no en el plano puramente literario, sino social y político, que se sobrevienen cosas, algo ya más premonitorio. ¿Tú sientes esos? ¿Sientes eso? Exacto, el Pachacut. ¿Tú sientes eso en el plano literario y en un plano un poco más allá político y social? ¿Sientes eso? Hay algo que se está resquebrajando, que hay un cierto control de la literatura a mano de ciertas personas que controlan lo que supuestamente debemos leer, no sé. Es mi intuición, yo no lo sé, pero estamos encontrando los medios para poder saltarnos con garrocha estos obstáculos, es decir, encontré el editor, creo, por ejemplo, ideal para poder sortear una serie de barreras que se han opuesto a que esta novela se publique a lo largo de 8 años. Me parece sintomático, muy saludable que, por ejemplo, el señor Omar Aramayo está encontrando ahora también, por ejemplo, una respuesta que le hayan comentado en Caretas. Yo ya, inclusive, ya tengo la novela de él, me la voy a leer cuando regrese a Estados Unidos y caramba, es decir, eso está muy bien, además que sean novelas vastas también, ¿no? Me parece muy, muy saludable. Yo no sé si yo no sería tan entusiasta como usted para indicar que eso significa, es necesariamente un síntoma de wow, un cambio que está llegando. No necesariamente, la verdad. Es como cuando juega Perú, ¿no? Que de repente, pucha, gana un partido y al siguiente puede retroceder, puede perderle por goleada al siguiente. Entonces, digamos que yo soy muy escéptico y que posiblemente la realidad me ha vuelto muy escéptico. Pero definitivamente, por ejemplo, todo lo que hemos logrado con esta novela lo hemos ganado a pulso. Hemos ido donde el lector, nadie nos ha regalado nada, nadie nos ha regalado Pulicherry, hemos ido a tratar de conseguirlo, no hemos tenido el patronazgo de nadie, no tengo patrones, no he tenido que, digamos, besarle el anillo a nadie, y no lo voy a hacer tampoco, no sé si me entiende. Exactamente, así que… el reclamo. Bueno, nada, buenas noches. Yo siento que hay novelas que a veces lo buscan a uno, ¿no? Digo como lector, ¿no? Recuerdo haber visto la novela en Cajamarca, en una feria del libro, y bueno, no tenía dinero para comprarla, así que no la compré. Pero evidentemente era imposible no mirar la novela, la portada, ¿no? El título, y luego darle vuelta y leer lo que está escrito en la parte de atrás de la tapa y no decir, oye, esa es una novela que yo quiero leer, ¿no? Y afortunadamente, semanas después, ya con dinero en el bolsillo, la encuentro en Piura y la pude comprar y la pude leer. Y ahí te quedan varias cosas de esa novela, ¿no? Comparto un poco con mi compañera de atrás que hay síntomas, si bien es cierto nadie puede decir lo que puede pasar después, pero sí hay síntomas que nos llevan a decir que hay redescubrimientos y creo que estamos en una etapa en la que estamos redescubriendo una parte de la historia del Perú, por más allá que sea ficción, ¿no? Pero sí, o sea, la novela de Omar Aramayo, Los Tupac Amaru, la reedición de La Rebelión de Tupac Amaru, estos ensayos que se han escrito sobre Micaela Bastidas, cosas que se están escribiendo sobre la independencia misma dentro de lo literario o dentro de lo social, ¿no? Porque también hay mucha investigación social al respecto, nos están ayudando en un momento tan importante para nuestra historia como la cercanía del Bicentenario a redescubrir cosas como país. Y claro, tú decías, es una novela escrita para piuranos porque están los Tallanes ahí y para mí era
increíble mirar cómo es que se podía recrear cosas como estas navegaciones que se realizaban al interior del mar de Piura o de Tumbes y que posibilitó el encuentro con estas embarcaciones. Pero además, algo rico de la novela y que te quería consultar también es esta humanización de lo que tenemos nosotros como imagen lejana, ¿no? Es decir, todos tenemos una imagen lejana de Atahualpa, todos tenemos una imagen lejana de Huáscar, todos tenemos una imagen lejana hasta de los españoles, pero la novela nos ayuda mucho a humanizar todo eso, es decir, a un Hualpa llorando, a Atahualpa llorando, ¿no? A un generalísimo, no voy a decir mucho para no contar la novela específicamente, pero digamos, esta humanización es algo que la literatura consigue a través de un proceso de investigación sin duda, ¿no? Pero lo que sí quería mencionar es que se suma a una serie de factores que nos están ayudando a redescubrirnos, y eso creo que sí es valioso, ¿no? Muchas gracias por haber visto eso en la novela, y sí, yo estoy de acuerdo que de alguna manera, sin voluntaria, inconsciente, la novela es parte de algo que tiene que ver con un redescubrimiento, así, estos términos no me gustan, pero bueno, un redescubrimiento de la identidad colectiva, exactamente, sí. Pero bueno, sí, tengo la impresión de que sí, yo soy parte de la colectividad y hay una cosa que está por debajo, que además tiene que ver con una evolución de nuestra sociedad rápida, o sea, muy intensa en los últimos años recientes, en este siglo específicamente, ¿no? Tiene que ver con el hecho de la adquisición de poder adquisitivo de una clase social nueva en el Perú, que además quiere reconocerse, quiere encontrarse en los espacios, quiere aprender de sí misma, de su pasado, y que tiene los medios para hacerlo, ¿no? No lo sé, no sé qué más decir, agradecerte quizás las palabras, ¿no?, tan generosas, ¿no? Y yo soy un dramaturgo. Digamos que antes que creo que esta novela es teatro por otros medios para mí. Hay 200 personajes claramente identificados. Yo no necesariamente cuento con facilidad para poder escribir, ¿no? Pero sí creo que tengo esta tendencia que tengo desde niño a ponerme en el lugar de otras personas de manera patológica. Y eso indica, pues, creo que además tiene que ver curiosamente con una formación de actor. Yo estudié en el TUC. Soy un malo actor, pero de alguna manera sé muy bien aquello que una persona debe hacer para tratar de ponerse en la piel de otra persona. Yo diría que la investigación tan profunda que hice fue más que nada, no tanto por una parte para saber muy bien el contexto en el cual los personajes se movían, pero también de manera muy puntual para ponerme en la piel de ellos, a pesar de la diferencia de tiempo, a pesar de la diferencia de género, a pesar de la diferencia de edad. Por alguna razón ese tipo de ejercicio me fascina y lo puedo hacer 200 veces, como lo hice justamente en la novela. Así que es lo que podría decirte. Y una vez más, gracias por tu comentario. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, bueno, pasamos a la última pregunta. Anoche fui a Camasca y me quedé realmente alucinado. Y bueno, también por esto de esta Lima que, es cierto, con Camasca se ha dicho algo de Pachacamac. Tu novela son 500 años más o menos, pero tenemos la Huaca Garagay que tiene 2500 años y está en la avenida universitaria, pero seguramente el 5% de los limeños o 1% lo conoce. Ya ve, Lima tiene 300 huacas y lo que en enero solo celebramos es la fundación española en este desierto que ha sido construido por poblaciones que construyeron la zona fértil de Lima, ¿no?, que olvidamos. Entonces, siento que también creo que posiblemente tu novela nos invita a saber estas diversas culturas que somos. Yo soy cusqueño y siempre una cosa que pregunto es cuál es la ciudad quechohablante más grande del Perú,
Y seguimos creyendo que es Puno, Abancay, y no, es Lima. Lima es la ciudad quechohablante provinciana más grande del Perú. Estoy pensando también en esta idea de, hay una novela total que por ejemplo, para mí fue fundamental, Miguel Gutiérrez con La violencia del tiempo, y claro, aparece en Los Tayanes, por ejemplo, ¿no? Yo decía, no ha habido esta mirada en la historia que nos cruce, y bueno, sugiere que la Guerra del Pacífico permitió que mucha gente se encontrara, pero posiblemente tu novela nos pone también, y estaba pensando, yo he vivido en Quito, y claro, para los ecuatorianos, Huáscar es como que han tomado el lado Huáscar, pero aquí en Perú, por ejemplo, Atahualpa es como de ninguna parte finalmente tampoco, ¿no? Entonces, pero además la dimensión del Tahuantinsuyo, después de entender de tu novela, es que uno entiende la magnitud y la dimensión, la diversidad que nunca nos hemos planteado como país y que creo que está irresuelto finalmente, ¿no? Creo que es fascinante finalmente ese nudo, ¿no? Porque los incas es un periodo chiquitito, pero hay una historia previa que se estaba desarrollando y que nunca nos hemos puesto en situación. Entonces, y esto de la identidad creo que lo planteas también como esta pregunta, en ese rol ¿dónde estábamos? Un poco sitúas geográfica y culturalmente un poco también, porque mencionas también las diferentes visiones de las culturas que aparecen en la novela, ¿no? No sé si estoy respondiendo cabalmente a lo que usted está mencionando, pero algo que me pasa justamente visitando al Cusco o visitando Cajamarca o visitando no sé cuánto, yo tengo la impresión de que estoy dialogando con muertos constantemente, es decir, que yo miro y acá posiblemente ha sido el lugar en el que, ya acá, esto es una señal del cómo pudieron haber sido, este es el palacio, esto pudo haber sido, esto no, es así constantemente. Ahorita justamente cuando yo era niño no veía una huaca y era un lugar para jugar. Ahora lo veo y es un lugar en el aquí pudo haber sido, esto pudo haber sido la pared que de repente aquí de repente es visualizar no imágenes, es gente que estuvo aquí antes que nosotros, gente con historia, gente con personalidad, gente con no muy diferente de nosotros en el fondo. Porque de alguna manera, y a pesar de las grandes diferencias y tratado de respetarlas en la investigación, lo que he tratado también de vehicular es este vínculo de humanidad compartida que tenemos con esta gente, ¿no? Y nada más, es decir, es bastante básico, no soy muy complicado, de verdad. He querido simplemente crear este vínculo con esta gente que ya no está con nosotros, ¿no? Sí, por favor. Bueno, yo voy a hacer un comentario que creo que va a ir por otro lado completamente distinto. Me llamaba mucho la atención esto que tú decías que tú pensaste la novela y la construiste desde el género del espionaje. Y cómo encontraste todos los comentarios que hemos recibido aquí y todos los que he ido viendo, por lo menos en los últimos meses, tienen que ver más con una lectura de tu novela desde la historia, desde nuestras culturas, desde el patrimonio. Y me preguntaba, por ejemplo, cómo ha sido la recepción en otros países, si has podido observarla, si se acerca a la lectura que estamos haciendo nosotros desde la historia, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, leímos la novela como novela histórica y tú la pensabas como espionaje inicialmente, ¿no? O sea, más allá de que también has hecho investigación, que hay un montón de historia igual, la pensabas desde ese lado, ¿no? La leyeron así también lectores no peruanos. ¿Qué nos está diciendo de nosotros como lectores, como editores también? Y me hacía recordar también un momento en esta exposición, durante el proceso de construcción, ¿no? Uno de nuestros asesores nos decía, bueno, la literatura peruana suele ser
patrimonial, búsqueda siempre de la identidad, búsqueda siempre de nuestras culturas, de cómo están ancladas nuestras tensiones culturales en la literatura, ¿no? Y la diferenciaba, por ejemplo, de cuáles son los inicios de la literatura argentina, de otras literaturas, en donde la ciencia ficción, por ejemplo, ha cobrado mucho mayor lugar, ¿no? Eso me hacía, por eso decía, es un poco distinto, pero precisamente por eso me llama mucho la atención, desde dónde partiste y cómo estamos leyéndola nosotros, sus lectores. ¿Estamos con tiempo? Ya, perfecto. Bueno, no quiero abusar del tiempo de nadie. Me siento muy cercano del espíritu de un señor llamado John Murray. John Murray es ese investigador que era un señor que era un rumano que peleó en la guerra, o sea, entre las cosas que hizo antes de dedicarse a la historia, peleó en la guerra civil española. Y bueno, después de esto, ¿no? como muchas personas, ¿no? En las brigadas internacionales, ¿no? Entonces, después él, como no sabemos exactamente cómo terminó esa guerra, él tuvo que emigrar de España y se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él, se dedicó a estudiar antropología, y cuyo campo de estudio él deseaba que fueran justamente unos nativos americanos de las costas del Ecuador o del Ecuador, no estoy seguro que fueran las costas, y estaba entusiasmado, estaba preparando toda la información, estaba preparando todo el momento en que haría el trabajo de campo, estaría en contacto directo con estos señores. Y de pronto el gobierno norteamericano le dijo que no podía porque no le daban la visa. Entonces este señor hizo de tripas corazón y decidió cambiar de objeto de estudio, y para esto apeló a una antigua pasión, a una pasión infantil, que era esta pasión por los incas. Y aquí va la respuesta a tu pregunta, que él decidió trabajar los incas como un antropólogo, no como un historiador. Decidió trabajar los incas y el sistema justamente económico de los incas como si ellos estuvieran vivos. Por eso que para mí es extraño, yo no he pensado tanto en una novela histórica, puesto que quizá ahora que lo pienso bien, yo no pienso, he tratado de averiguar todo acerca de ellos y poner en su punto de vista, asumir todo lo que fuera necesario, aprender todo lo que fuera necesario para ponerme en su piel, porque en el fondo tengo la impresión de que compartíamos una común humanidad. De alguna manera, cuando dice histórica, uno piensa una cosa lejana en el pasado. Del espionaje sí, por eso yo lo veo más naturalmente como una historia de espionaje, porque había unas reglas del género, hay una cosa de intriga, hay una cosa de suspenso. Además, el género de espionaje me fascina, es decir, el tipo de género de espionaje que yo estoy trabajando. Había dos, creo que lo he mencionado en otra ocasión, pero hay dos tipos de géneros de espionaje que yo descubrí, y uno primero que yo atribuyo a lo que llamo el Ian Fleming, de James Bond, el típico, donde justamente hay estos hombres, seres glamorosos, ¿no? Que se bandean por lugares exóticos, se acuestan con muchas mujeres, se pelean con mucha gente, pero finalmente al fin de sus experiencias, de su periplo, no les pasa nada realmente, ¿no? Además, en este tipo de novela o en este tipo de género de ficción, usualmente, ese tipo de novela de espionaje, usualmente no hay ningún tipo de cuestionamiento real a, por ejemplo, a quién sirve James Bond, ¿no? A qué tipo de Estado está defendiendo, qué tipo de valores. En cambio, yo sí encontré justamente y por eso hablo del género de espionaje, el número 2, que es el género de espionaje John le Carré, que sí, con el sí me siento identificado completamente, que es este género donde se respeta la realidad concreta de estas personas comunes y corrientes que realizan estas labores de espionaje, con todas sus características físicas, quizá a veces con su mediocridad, con pasiones agotadas,
con a veces dudas respecto de por qué están haciendo lo que están haciendo, con dilemas respecto también al tipo de Estado que están defendiendo. Y son justamente ese tipo de, y además con toda una galería de personajes usualmente divididos, conflictuados. Ese es el tipo de género. Por eso es que cuando yo pensé en la novela, histórica es curioso, pero realmente a mí me hicieron notar que estaba haciendo una novela histórica. Pero yo pensé, esto es gente de una novela de espionaje que pasa en el pasado, con gente que en el fondo debe ser más o menos como nosotros, ¿no? Por supuesto, con todas las diferencias culturales, históricas, que yo traté realmente de rastrear y anotar, creencias, diferencias culturales, diferencias de creencias, diferencias de rutina diaria, ¿no? Pero en el fondo, gente como nosotros. Y bueno, queremos agradecerles a todos por su concurrencia.